noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos a hacer alerta temprana este lunes 20 de junio, en un día de preemergencia ambiental que les cuento al tiro para que sepan, mañana se reitera y afecta a las patentes con catalíticos terminadas en 0 y 1, según el calendario. Y se nos vienen malos días en materia de contaminación ambiental. Cambiamos el sistema de medición desde el año pasado y eso está haciendo que las partículas que son las más graves, las más dañinas para la salud, se registren en una proporción en que no se registraban antes, y eso aumenta la cantidad de episodios críticos. Esa es una de las explicaciones, más que las parrillas, digamos, ¿verdad? Las parrillas también. Algo podrán, pero no digamos que son las parrillas, y es la contribución de la gente la que va a cambiar el problema de este cajón de ciudad que, entre otras cosas, tiene problema de ventilación, y no hay una gota de lluvia en el horizonte de aquí hasta finales de la próxima semana, si es que hasta donde alcanzan a llegar los pronósticos del tiempo. Así que a prepararse para una mala semana en materia ambiental. Tenemos hartas cosas de la política que vamos a intentar ir encadenando en este programa para tratar de armar un todo y darle un poquitito sentido a varias cosas que están pasando. Pero antes tengo que saludar a nuestros panelistas. Don Patricio Fernández, ¿cómo está usted? Bien, Connie. No tan bien como usted, pero bien. Don Luis Larraín. Hola, Connie. Bien. ¿Qué tal? Bien también, sí. Bueno, ¿para qué les voy a preguntar si están felices los futboleros con el resultado del Gozamos, sábado, ¿no? Gran Agustín. resultado y enteramente justo, además. Sí. ¿Sí? Así que bonito. con la ilusión muy alta. Jugaremos la final con Argentina. Jugaron como Wander. No digo que la ganaremos. ¿Jugaron como Wander? Jugaron como Wander. Jugaron algo mejor que Wander, tengo que reconocer. Oye, el resultado que no fue nada de bueno fue el resultado de las primarias, municipales que se desarrollaron ayer. Básicamente por las conclusiones a las que se están llegando. O sea, a ver, si uno mira en términos duros, los números no son del todo malos en comparación con primarias que se pueden haber hecho anterior, considerando que es un ejercicio nuevo, con que la competencia era muy escasa, por lo tanto la motivación de la gente a participar también era muy escasa. Si el problema está en alguna parte, probablemente está mucho más en la gestión de los partidos para convocar, ¿verdad?, y movilizar a que la gente fuera a votar a primaria, que en el ánimo o no de la gente, digamos, el desencanto o no de la gente. Está probado que cuando la gente se encanta y se entusiasma y tiene los incentivos bien puestos, se moviliza y efectivamente participa. Entonces, desde esa perspectiva, probablemente el enfoque que se le está dando al análisis de la primaria puede ser un poquito equivocado, y a mí me da un poco de susto, no sé si ustedes lo comparten, con que en esta premura que tenemos por tratar de parchar y de arreglar las cosas, se nos va a instalar de nuevo la discusión de la necesidad de volver al voto obligatorio, cuando el resultado de una primaria municipal no da para tener una discusión de esa naturaleza, ¿o no? ¿Qué opinan? Yo creo que son temas distintos de partida. Pero viste que se instaló la discusión. Sí, pero hay gente que tiene un objetivo político y lo trata de meter, digamos, cualquiera sea el acontecimiento. No me sorprendieron las primarias. Hay que pensar que las primarias son ejercicios, digamos, que en las cuales participan las personas más cercanas a los partidos, ¿eh? Los militantes, la gente que está muy cercana al partido. Y los números que han salido a mí no me parecen de tan escasa participación, porque en definitiva se habló de un 5% de participación, pero ese 5% supone una cosa que yo creo que no hay que suponer. Supone que, por ejemplo, si en la comuna donde yo voto y yo no soy militante de un partido, yo no soy militante de ningún partido. Tú eres un potencial votante. Yo podría ser un potencial votante en la primaria de la nueva mayoría. Los que me conocen un poco saben que yo no votaría en la primaria de la nueva mayoría. Pero ese cálculo del 5%, en ese caso, consideraría eso porque solamente excluye a los que son militantes de un partido político del otro bloque. Por lo tanto, lo que hay que considerar es la base electoral real de las coaliciones. Exactamente. Y esa base electoral real supera el tercio. Claro, ¿cuánta gente votó por esa coalición en la comuna donde hace primaria esa coalición? Claro. Y ahí entonces el número, en vez de ser 5, es como el 30 y tanto por ciento. Entonces ya no es tan malo que un 30 y tanto por ciento vaya a votar en una cosa en la cual no hay mucho entusiasmo, no se hizo tanta propaganda tampoco. Ni se hizo bien tampoco, Lucho. Probablemente. O sea, partiendo por el proceso de inscripción de la nueva mayoría, excluyendo un montón de... No había ningún incumbente, o claro, sea, ningún alcalde que fuera a la reelección que participaría de las primarias. Entonces esa cuestión... Eso es bien increíble, ¿eh? Bueno, y eso te habla de lo poco competitivas que fueron finalmente las primarias. Yo creo que Luis tiene razón cuando apunta que en términos de participación, claro, habrá que mejorar, pero no es una catástrofe ni con mucho.
Pero quedó muy al descubierto lo que tú señalas, con una mala gestión una vez más de los partidos políticos, que hoy día aparecen todos muy festivamente celebrando el resultado, con la más completa ausencia de autocrítica respecto de cómo habrían podido gestionar primarias en más comunas, con incumbentes y con una mayor participación de sus militantes. Hubo un matiz también que a mí me pareció particularmente irritativo porque revela ciertos niveles ya de infantilismo en la política chilena. Fíjate tú que la nueva mayoría le saca un poco la lengua a Chile Vamos porque llevó más electores a sus primarias. Y dentro de Chile Vamos, la UDI le saca la lengua a Renovación Nacional porque llevó más votos. Cuando yo veo políticos viejos como Hernán Larraín, por mencionar uno, podría mencionar otro, que después de una primaria, que es un mecanismo legítimo, un mecanismo interesante, que tendrá que irse asentando en Chile, pero la responsabilidad de que se asiente realmente depende de los partidos y no del CERVEL, cuando a lo que se dedican la noche en que se conocen los resultados de las primarias es como, perdonen la expresión, a mostrarse recíprocamente la lengua. Yo tengo la impresión de que nuestros políticos, en una proporción importante, siguen perdidos y comportándose infantilmente, no a la altura de las circunstancias. Perdona, yo creo que, perdón Pato, pero yo disculpo un poco porque tenemos poca cultura de primaria. La verdad es que cuando hay una elección y todo lo demás, los partidos y los que participan en la elección tienden a entusiasmarse y le dan significados a la primaria. La verdad que significados políticos, yo creo que esta primaria no tiene mucho. O sea, no se puede hacer esas cuentas que hicieron, digamos, y todo lo demás. No, pero también hay que reconocer que hay poca cultura de primaria. Si la verdad es que nosotros nunca hemos hecho primaria. Entonces, yo no me lo tomaría tan en serio. Pero yo sin ánimo tampoco de ponerme altisonante, a diferencia de ustedes, yo creo que es bastante evidente que hay una desmotivación electoral. Bueno, o sea, está bien, podemos hablar de si esto era más o menos de lo que se esperaba, pero resulta que uno viene participando en elecciones desde fines de los 80 y hasta cierto momento cualquier elección te motivaba incluso a aprender la tele, qué sé yo, para ver qué es lo que está pasando. Aquí yo siento que no hubo nada de eso. Razones para esto. Sin ningún lugar a duda, esto fue una elección rara. ¿Por qué era rara? Porque habían en algunas partes y en otras no. Tú ni siquiera tenías claro dónde sí, dónde no. Pero también era rara porque parecía una elección que no importaba tanto. No parecía significativa. Lo que pasara o no, hay alguien alarmado por el resultado. La noticia de esto del DJ Méndez en Valparaíso. No hay alarma. Algunos alarmados. Mira, nosotros que debemos ser de los que más sabemos de las elecciones, o sea, estar en un porcentaje muy pequeño de los informados en Chile, yo no sé de más resultados de las elecciones municipales. Sé que la Elia Molina, creo que la Elia Molina en Ñuñoa, y no sé nada más que decir. Ya, esto lo digo para decir que sí hay un algo que cambió su ruta. La elección pasada votó un 40%, la gente ya se alarmó en esto. Y yo lo que me lleva a preguntar esto son las siguientes cosas. Uno, es la baja estima que han pasado a tener los grandes bloques políticos, que yo creo es bastante evidente. Pero dos, para tirar la pelota para otro lado, me empiezo a preguntar si la participación que la gente tanto demanda, porque la gente se supone que tú le preguntas y quiere participación, ¿será un poco que la gente muchas veces quiere querer algo que no es lo que quiere? Porque la sube de pelo. O encuentra que le están dando un producto a medias y tampoco se lo compra. O se acostumbró a participar en un momento en que hace hasta transferencias electrónicas de dinero, hasta compra por internet, y hasta hace no sé cuánto. ¿Qué pasaría si aquí a lo mejor esto se vota de otra manera? Bueno, por eso yo creo que esa es una invitación que empieza a imponerse. Que los incentivos están mal puestos, y yo me acuerdo de haber hablado hace mucho tiempo con Patricio Santamaría justamente de ese tema. No hay facilidades para ir a votar. La implementación del voto electrónico es una cuestión que está pendiente en este país, o el voto a distancia, o las urnas móviles, no sé, en zonas rurales, un camioncito que pase. No está ninguna de esas facilidades puestas. El día del padre, el día siguiente de un partido, el día del asado, el día no sé cuánto. No obstante eso, o sea, a mí, como ya se puede hacer, bastará con apretar un botón, ¿no lo harías tú? Siempre hay excusa para que los ciudadanos no se comporten como tales. Mira, no es el momento de reponer la discusión voto
voto obligatorio voluntario. Estoy totalmente de acuerdo porque jamás el voto obligatorio, si se repusiera algún día, está pensado para elecciones primarias. Pero si bien no es el momento y el gobierno ya anunció que pretendo incluirlo como uno de los contenidos de la nueva Constitución, yo celebro eso, porque recordemos una vez más que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, mira, Derechos y Deberes del Hombre, que antecedió en pocos meses a la Declaración Universal de la ONU, contempla un breve capítulo de deberes ciudadanos básicos, de partida pagar los impuestos en el país donde tú produces tus ingresos y tu riqueza, que no está de más recordarlo a raíz de muchos chilenos que no pagaban sus impuestos en Chile y los pagaban y sacaban el dinero fuera. Los impuestos se pagan por internet. Bien. Y segundo, que son obligatorios. Votar en las elecciones de sus países. Sí, yo he dicho otras veces, esto suena un poco paternalista, pero en el ámbito universitario es muy real esto, que junto a la feliz cultura de los derechos que se instaló en el mundo occidental hace ya muchas décadas, tenemos que reponer una cultura de los deberes, no para sustituir la cultura de los derechos, sino para que corra a pareja. Los ciudadanos tenemos que preguntarnos tanto por nuestros derechos, primero que nada. Sí, pero luego, a ver, yo como ciudadano de este país, si me piden no hacer un asado con ocasión de un partido de fútbol, ¿no será lo mínimo que en vez de hacer una carne que siempre queda mal a la parrilla, la peor manera de hacer una carne, salvo que la haga uno de mis yernos, esta sí que es una es a ensalada, la parrilla? No, pero que pongan la carne en el horno. Yo tengo más odio al asado que con amor por el voto obligatorio. Es una de las lo supera. Es una de las costumbres más discutibles de la cultura culinaria y social chilena. Pero o sea, tú le vas a hacer caso a Rego no por el humo. Sí, yo estoy un poco contra los asados. Oye, pero lo que quiero decir es que si a un ciudadano le piden, mira, en estas circunstancias atmosféricas tan lamentables, en donde está probado que la noche del sábado aumentó la contaminación y no, que le pidan, en vez de poner la carne a la parrilla, que la pongan en un horno. Está bien, si se pero lo decir, pueden no, pedir. yo tengo derecho a hacer un asado. Yo voy a ¿sabes qué? intentar hacer una exégesis de los asados. ¿De los del asados? pensamiento de Agustín Esquella en relación a estos temas, porque fue increíble cómo partimos desde las elecciones La charla primarias. se llama el voto y el asado. Yo no sé si yo estoy más positivo que ustedes, pero yo se encuentro junta. que es mejor que los partidos elijan sus candidatos por este sistema a que lo elijan a Entre dedo. cuatro paredes, de Entre todas cuatro maneras. paredes. Entonces, Pues. veamos De todas maneras. el vaso, En eso estamos de el vaso acuerdo. medio lleno. Y en ese sentido Sí. es un paso en adelante. Pero Ahora, una cosa- se hicieron con poca pericia porque yo creo que hay mucha inexperiencia y con chanfle, y porque bueno, se y después- eligieron los que no eso estaban es ya lo que a mí me elegidos. preocupa, Sí, hay una Lucho. trampilla también. Claro, porque en el Lucho, fondo eso tiene una explicación. El chanfle es el que a mí me preocupa Eso en tiene términos una de la imagen explicación, para la claro. gente. Eso tiene una explicación y es que hay una regla maldita, creo yo, en los pactos electorales que se llama el que tiene, mantiene. ¿Ah? Claro. Sobre todo si va a ganar Y el que eso, tiene. eso es la esencia de la colusión y de la anticompetencia. Sí, digamos. totalmente. El que tiene, Y eso la mantiene. gente lo percibe y no le gusta. Entonces las primarias las que hicieron de la nueva mayoría son en lugares donde la nueva mayoría no gana. ¿Ah? Y las que hicieron en Chile Vamos es donde Chile Vamos no tiene los supuesto, alcaldes. claro. Estos son primarias en el fondo para los retadores. ¿Ah? Entonces, Lucho, para que mejore el sistema de de acuerdo. primarias en Chile, la responsabilidad principal la tienen Están los los partidos partidos. políticos, Sí, por que, supuesto. sin Está bien. embargo, siguen sin mostrar la mínima autocrítica, porque el festín que se dieron anoche por la Ahora, televisión, pero- celebrándose por déjenme- lado y lado, me parece, vuelvo a usar esta expresión, infantil. Déjenme, Un poco desubicada, a propósito de lo mismo Bueno, y del sí, desencanto puede- con el resultado de las cosas y con esta lista de deberes y derechos que tú haces, a mí hay cosas que me parecen exigibles. Yo le exigiría a los partidos que organizan una cuestión bien buena, competitiva y en serio, ¿verdad? Y en esta pasada no fue así. Segundo, también le exigiría yo al gobierno, y aquí hay una pregunta para Pato, al gobierno, porque el gobierno es el que convoca, es la presidenta Bachelet la que ha invitado por todos los parlantes habidos y por haber a participar a la gente del proceso constituyente, que si estamos invitando a participar, hagamos bien la pega también y no esté instalado hoy día el riesgo o la amenaza que está instalada de que hay un porcentaje altísimo de la participación de personas que acudieron a encuentros locales que a lo mejor no va a quedar registrada porque el sistema Pero, se Connie, cayó, pero hay que hacer colapsó. Sí, mira, Hágame todas las correcciones que Connie, quiera. Connie, Pero tú te estás metiendo también en el terreno de las ensaladas. De las ensaladas, sí. Porque ya Sí. caíste, digamos. Si la de vida los es una asados. Y además no me la dejaron vida dar es- mi opinión contraria a la de Agustín respecto sobre al los tema de los asados. asados. Bueno, digamos. pero La vida es rematemos una la carne ensalada que gusta en el después. asado. No, porque yo No, creo que pero los partidos de fútbol
la tradición de ver partidos de fútbol por Es televisión con asado. es con asado. Es con asado. Sí. Es con Y este carne. miércoles va a subir la contaminación de nuevo. Es con carne, Oye, póngala a la olla, pero- queda mejor, créanme. Pero déjame es con defender mi ensalada, Lucho, porque en el fondo tiene que ver con las cosas mal hechas. Y A con ver. cuánto desincentiva finalmente a la gente y la participación que el gobierno está convocando, o que quien sea convoque, cuánto desincentiva esa participación. Y la con cuestión mal cómo hecha. se informe y También. con cuánta laraca y con cómo se arme la También. cuestión. A ver, porque aquí hay dos cosas distintas. Es efectivo y es real, y esa voz de alarma la puso el Consejo de Observadores en el último acuerdo que emitió, que es un porcentaje, son todavía muy bajas las cantidades de actas aprobadas, validadas por el sistema existente, por el sistema computacional. Las actas, esas eran a la semana pasada en torno a las 1.300, cuando habían cerca de 13.000 cabildos, 13.000 encuentros locales Inscritos. Que no Eso se no era- sabe si se realizaron los Así es. 13.000. Eso no es lo mismo que 1.300 actas subidas, porque esas son en torno a 3.000 y tantas, de las cuales falta unas por validar por los facilitadores. En fin, ese es un punto. Pero lo otro, que es la parte más equívoca de esto, es que lo que es un problema no es un drama ya acontecido. No, O sí. sea, efectivamente, Hay que arreglarlo. efectivamente que hay un tema que lo tienen que arreglar. Y si no lo arreglan, si me piden mi opinión, que hoy día fue la opinión unánime del Consejo. ¿Lo tiene que arreglar quién, perdón? El gobierno. Ya, El pero gobierno. ¿quién dentro del gobierno? La ¿Cervel? Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General. que son los que están a cargo del proceso. Un acta perdida es una urna desaparecida. O sea, este asunto no es chacota. No, la para gente aquí fue a participar, a dar su opinión, dedicó tiempo, y esa opinión tiene que llegar a ser sistematizada y a ser relevante a la hora de las conclusiones finales de este proceso. De manera que, si de aquí a fines de la próxima semana el gobierno informara o el Consejo percibiera que hay un porcentaje, o siquiera una, o siquiera 10 actas desaparecidas, estaríamos ante O un no escándalo registradas real. debidamente. Es mentira y es una noticia mal dada el decir que hay un 60% de actas que no serán consideradas. De manera que uno puede invitar a seguir confiando y a estar vigilante, porque si alguna participación en un encuentro local no fuera considerada, estaríamos ante un escándalo. O sea, aquí el gobierno tiene que, por último, contratar una pandilla de motoboy y mandar a buscar las actas, digamos. Lo pero que sea hay que necesario. Hoy día registrarlo. ya plantearon ¿Y algunas está esa posibilidades. voluntad? Hoy día, sí, claro, hoy día fueron al Consejo a plantear las soluciones que tenían en mente, ante las cuales lo único que uno dice es: esperemos que esta cosa ¿Y funcione. en qué tiempo se puede corregir razonablemente? Bueno, se supone que a fin de mes tendrían que estar subidas todas las actas. Si es que en ese tiempo no lo consiguen, le pedirán, me imagino, al Consejo que dé algunos días más para solucionarlo. Si tú me dijeras que lo que quieren son un mes para solucionarlo, estaríamos ante el ridículo. Ahora, de que el valor de que lo suban es el primario y el más importante en esto, yo creo que hay un cierto acuerdo. ¿Qué explicación hay para la falla? Hay dos, porque una es que ha habido de hecho un problema, según los facilitadores informaban la semana pasada cuando estuvimos en teleconferencia con los de todo Chile. Una cosa es que hay gente que ha subido esto y por un problema del sistema, al parecer, al final, después de que se dio la lata de subir toda la información del encuentro local, ponen el root y se cae Y el se sistema. cae. Y se pierde toda la Yo información considero que que se eso había es ingresado. para matar. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado alguna Bueno, vez tratando de inscribirnos en alguna cosa. Y se borra todo. Lo ese es el primero que te problema. pasa es que quieres romper el computador y lo segundo que te pasa es que quieres apersonarte ante el responsable de esto para acuchillarlo. Bueno, ese es uno de los temas. Y el otro es la brecha digital, que es algo que a veces se nos olvida en Santiago y a los usuarios permanentes. Y es que tiene dos caras. Una es que hay gente que no tiene la familiaridad con el uso, no tiene computadores a mano. Esa sería del ámbito social. Y hay otra que es etaria, que es generacional. Hay gente o generación a la que le Analfabetos resulta, digitales. Bueno, le eso, resulta yo más sé que complejo. al Pato le carga este comentario, pero eso de alguna manera confirma también un poco esta sensación que se instaló de que los ELA son bien elitistas. Eso es una ridiculez completa. O sea, eso... Pero sí es verdad, Patricio. porque lo que tú puedes decir es que hay un sector social que ha participado más en lo ELA. Eso sí lo puedes constatar. Sí. Pero no puedes decir que es elitista, porque eso es como decir también que el voto voluntario es elitista. Porque ante el voto voluntario también es un hecho de la causa comprobado que vota más un determinado sector social. De manera que esto nos lleva a plantearnos otro tema. Uno será el tema de cómo está la cultura nacional
cómo estará democráticamente distribuido el saber y las necesidades de reformas educacionales y de mayor igualdad social. Eso por un lado. Y por el otro, podremos hablar de cuán bien o cuán mal fue informado esto. Pero decir que que la invitación es elitista es absurdo. No, la invitación no. La invitación no, pero la convocatoria, las opiniones que en definitiva se recogieron, sí tienen una composición social y económica distinta a la de la mayoría de la población. Como es lo que dicen algunos analistas que sucede con el voto voluntario. Con el voto voluntario. Ahora, porque esto es voluntario también. Esto es voluntario. Por eso que el voto Ya, pero debe ser el resultado- obligatorio, favorece a los resultado- sectores más acomodados. Pero es pues. compleja esa Bueno, reflexión. pero- Yo estoy de pero acuerdo no con por eso. eso. A mí el voto debe ser obligatorio por principio. El resultado final va a ser mucho más representativo de un sector de la población que de la gran masa de la población. Es verdad, pero lo que tienes que agregar es que ese día que nosotros dialogamos con los facilitadores, uno hablaba con un facilitador de Iquique y te hablaba de Lela que había visitado en Putre, y en Parinacota, y en Chungará, y en no sé dónde. Entonces, es verdad que se produce una masa mayor de participación en esto, en los sectores más acomodados y más instruidos. Es verdad, ese es un dato que se puede constatar. Es verdad que invitar a participar y debatir la Constitución es un hecho clasista y sectario, es una ridiculez. No. Eso es una ridiculez. No, yo te estoy hablando de lo primero. No de lo segundo. Claro, pero es que lo otro confunde porque pareciera que es como una actividad que fuera segregadora, y es todo lo contrario. Esa no es mi crítica es la otra. Es que esa otra crítica ha aparecido ya como en 2 columnas en los diarios y que suena bien, pero es sencillamente tonta o tramposa. Oye, vamos a conversar a la vuelta de los comerciales con Ernesto Tone, ex asesor. ¿Se acuerdan cuando el segundo piso pasaba inadvertido? Bueno, de esa época de segundo piso es Ernesto Tone, ¿no? Como hoy día, ¿verdad?, que hay un protagonismo mayor. Tenemos varios temas que conversar con él. Queremos conversar del cambio de ministro del Interior, de un poquitito... No sé, está planteada la pregunta, por lo menos, ¿verdad?, de si está algo más de capa caída el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. ¿Se quedó solo Rodrigo Valdés? La primera señal que podría haber en ese sentido es lo que está pasando con la reforma laboral, que finalmente va a haber un veto por la reforma laboral que se entiende no era justamente lo que Rodrigo Valdés estaba buscando. Queremos hablar del peso del Partido Comunista, queremos hablar de las generaciones en política. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos a conversar con Ernesto Tone.